Denuncian venta de lentejas infestadas en tienda de MLC de Holguín. La crisis económica en Cuba ha llevado al régimen a tomar medidas cada vez más desesperadas para obtener divisas. Una de ellas ha sido la proliferación en tiendas en moneda libremente convertible, donde los productos se venden exclusivamente en dólares, inaccesibles para la mayoría de los cubanos. Solo quienes reciben remesas del exterior pueden costear estos bienes, lo que profundiza aún más la desigualdad en el país. Sin embargo, la escasez de divisas y la incapacidad del régimen para abastecer adecuadamente estas tiendas ha generado una situación alarmante. La venta de productos en mal estado y sin los controles mínimos de calidad. Este problema no solo refleja la ineficiencia gubernamental, sino que también pone en peligro la salud de los ciudadanos, quienes se ven obligados a consumir alimentos caducados o contaminados debido a la falta de alternativas. Un caso reciente ocurrido en la ciudad de Holguín expone claramente esta realidad. A inicios de marzo, una clienta de la tienda en MLC El Encanto compró paquetes de lentejas y al llegar a su casa descubrió que estaban infestados de gorgojos y larvas. En las fotos que se muestran se observa cómo los insectos han invadido completamente los granos, dejando los envases deteriorados y los alimentos inutilizables. Según fuentes cercanas, estos productos provendrían de las reservas estatales, donde han permanecido almacenados durante largos periodos sin las condiciones adecuadas. Ante la desesperación por recaudar divisas, el régimen ha optado por distribuir estos alimentos en mal estado en las tiendas en MLC, vendiéndolos a precios exorbitantes, sin garantizar su calidad ni seguridad para el consumo humano. Este incidente no es un caso aislado. En varias provincias del país, consumidores han denunciado la venta de productos vencidos, cárnicos, en descomposición y envases deteriorados que evidencian una total falta de control sanitario. Mientras altos funcionarios y sus allegados disfrutan de privilegios, la población se ve forzada a pagar precios desorbitados por alimentos en condiciones deplorables. La estrategia de utilizar la crisis como un negocio ha convertido a los cubanos en víctimas de un sistema que los condena a la escasez y la miseria. Buenos días mi gente. Hoy es miércoles 19 de marzo del año 2025. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es mi página La Tijera. Estoy en el parqueo de Walmart, así que déjenme quitarme el cinturón de seguridad para poder hablar un poco más cómodo. ¿Por qué al régimen castrista le preocupa tanto esta noticia? Resulta que en las últimas horas acaba de llegar al Golfo de América, antes Golfo de México, el destructor de la Marina de los Estados Unidos, USS Gravely. ¿Qué hace Gravely en el Golfo de México? Pues nada, en conjunto con las autoridades mexicanas, el presidente de los Estados Unidos decidió enviar este buque de guerra de los Estados Unidos que tiene capacidad de disparar Tomahawk, cohetes, ¿no? Misiles Tomahawk, hacia varias regiones donde se encuentran los carteles del narcotráfico en México. Y esto fue una cosa colegiada, ¿no? Junto con las autoridades mexicanas, primero para proteger la frontera de los Estados Unidos, las fronteras marítimas de los Estados Unidos del Golfo de América, y lo otro fue para poder combatir, ¿no? Las operaciones de narcotráfico. ¿Por qué mientras el gobierno mexicano y la presidenta Claudia Sheinbaum, esta socialista cómplice de las dictaduras comunistas de Latinoamérica, están de acuerdo con esta decisión del gobierno de los Estados Unidos? Porque aparte es soberanía. Estábamos hablando de la parte estadounidense del Golfo de América, antiguamente, vuelvo y le repito, conocido como Golfo de México. Le preocupan, ¿saben por qué? Porque históricamente, desde el año 1959 y un poquito antes, desde la Sierra Maestra, la dictadura castrista ha estado involucrada en operaciones de narcotráfico. Hay libros, pueden buscar bastante bibliografía sobre los miembros del movimiento 26 de julio que Fidel Castro desde la Sierra Maestra los tuvo bajo la misión, ¿no?, de ir a Colombia y lugares así para tener conexiones con los carteles de la droga. El régimen castrista históricamente ha tenido vínculos con los carteles de la droga porque muchos de estos carteles, por ejemplo, de las organizaciones estas de Colombia, como el cártel de Medellín y el cártel de Cali, pues fueron los que financiaron, ¿no?, las guerrillas que el régimen introdujo en territorio colombiano, pero no solo en Colombia, en Ecuador, en Venezuela y en los países aledaños, en Perú, entre otros. Y mucho dinero de la droga se utilizó para eso. Todos sabemos que en los años 80 también hubo un florecimiento, ¿no?,
de las construcciones de instalaciones hoteleras en La Habana y en Varadero sobre todo, donde estuvo involucrado muchísimo dinero producto de la droga, que trajo como consecuencia aquel escándalo, ¿no? Donde finalmente Fidel Castro, para limpiar la imagen de él y de Raúl y de los primeros miembros de la cúpula dictatorial, pues en el año 89, el 15 de julio, fusila al general Arnaldo Ochoa Sánchez, a Antonio Laguardia Font, coronel, a Antonio, a Amado Padrón Trujillo y a Martínez, que era el secretario personal, o sea, el edecán de Ochoa, y condenó a largas condenas a otros altos oficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. Todo eso para limpiarse, porque fue un escándalo internacional cuando se descubrió que altos oficiales del régimen castrista viajaban desde Panamá hasta Colombia para reunirse, por ejemplo, con Pablo Escobar. Hay libros, hay bastante bibliografía, ¿no?, que pueden corroborar sobre los vínculos de la dictadura castrista con el narcotráfico. Más reciente, los Rayos y Soles de Bolívar, esta banda de narcotraficantes altos oficiales del régimen de Venezuela, también han tenido vínculos constantes con ellos, y sabemos que los enlaces principales que tenían para estos menesteres era López Calleja, el difunto ex yerno de Raúl Castro y el padre del Cangrejo, el nieto predilecto de Raúl, y Ramiro Valdés Menéndez, el comandante de la dictadura, alias Charco de Sangre. Viajaban regularmente a Venezuela para tener, ¿no?, actualizaciones y el control y saber, ¿no?, las finanzas de todas estas operaciones de narcotráfico que tiene Venezuela con Cuba, y no sé si Nicaragua también está involucrada, puede ser, porque esa es la otra parte del eje del mar de la izquierda latinoamericana. Y por eso es que el canciller, cuando se enteran de esta operación, ¿no?, del buque de guerra estadounidense que está en aguas del Golfo de América, da el grito en el cielo, aunque está de visita, anda de viaje por no sé qué país, estuvo por Vietnam, anda paseando por el mundo, como lo está haciendo el primer ministro y el presidente de la Asamblea Castrista, Esteban Lazo, también, que andan viajando por el mundo a pesar de la crisis energética, de la miseria y de las necesidades que hay en Cuba. Pues nada, Bruno Rodríguez Parrilla, en su cuenta de X, enseguida lanza el grito en el cielo y dice que eso es un peligro para la región, que es una flagrante, ¿no?, violación a la soberanía de México y de los países del Caribe y por ahí por allá, porque es que tienen miedo, tienen muchísimo miedo. Ellos saben que con los Estados Unidos no se puede estar jugando, y existe una estrategia que no existe desde la administración Trump, existe mucho antes, o sea, existe desde que Trump llegó en el año 2017 en su primer mandato, que se llama el Plan Paso, y consiste en unos pasos a seguir de acciones, ¿no?, en contra del régimen opresor castrista, que va desde las restricciones que todos conocemos, todo lo que está sucediendo ahora, la inclusión de Cuba en la lista de los países que no van a poder sus ciudadanos entrar a territorio estadounidense, hasta, sin descartar, ¿no?, acciones directas en contra de los miembros de la cúpula dictatorial. Si el pueblo cubano, por ejemplo, se fuera a las calles a protestar como hizo el 11 de julio y es reprimido como lo reprimieron el 11 de julio del año 2021. Los Estados Unidos están yendo escalonadamente porque, vuelvo y les repito, existe el Plan Pasos, que es un plan que tiene el gobierno, no sé exactamente qué esfera del gobierno o si son varias instituciones del gobierno de los Estados Unidos, donde se está yendo de manera escalonada en un grupo de medidas, ¿no?, contra el régimen opresor castrista. Aunque el Departamento de Estado dice que no ha habido ningún tipo de comunicación en estos tiempos, ¿no?, desde que Trump está en el poder con el régimen castrista, ni han habido visitas de funcionarios del Departamento de Estado de La Habana, pues sí, hay muchos rumores, ¿no?, y fuentes cercanas al Departamento de Estado y a otros departamentos del gobierno de los Estados Unidos, de la actual administración, que sí aseguran que sí han habido ciertas conversaciones, y que aunque el Departamento de Estado en un comunicado no descarta de que en un momento determinado, si hubiera que sentarse con La Habana, se puedan sentar. También el régimen castrista dijo lo mismo, no se está hablando, todavía no tenemos ningún tipo de conversación ni ningún tipo de comunicación, y esto lo dijo el vicecanciller castrista Cosío en una conferencia de prensa que dio hace aproximadamente 2 días. Pero sí se está trabajando en el tema de Cuba, se está trabajando seriamente por parte de la administración Trump para implementar una serie de medidas que den como resultado que el régimen castrista, primero, libera a todos los presos políticos que están en las cárceles cubanas, segundo, que se sienten, ¿no?, y reconozcan de que en Cuba existe una sociedad civil y que existe una oposición dentro y fuera de la isla que debiera tener una participación, ¿no?, dentro de la vida política del país,
y que Cuba haga al fin y al cabo una serie de procesos para alcanzar la libertad y la democracia, algo que el régimen castrista se niega rotundamente, porque es muy rico mientras la gente está con apagón, hay hambre, hay miseria y estamos viviendo todas las calamidades y la inseguridad nacional que se vive dentro de Cuba, que por ejemplo el primer ministro del castrismo levanta un avión, gaste 14, 15 mil dólares en combustible, más toda la parafernaria esta que lleva una visita oficial, de escoltas y de hoteles y de traslados y de cenas y de banquetes, ¿no? Y se vaya a pasear con su esposa al Congo, su joven esposa, que salió de la nada, que de ser una funcionaria de relaciones públicas del Ministerio del Turismo, ha pasado de querida de él también a ser su esposa y ahora puede viajar libremente junto con él, como lo hace Liz Cuesta con el títere dictatorial Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Así se está viviendo en Cuba. Mientras esto sucede, siguen las desgracias, siguen los accidentes, siguen los incendios, siguen los derrumbes, sigue la delincuencia, aunque tenemos que reconocer que el régimen en los últimos días, o por miedo o por el escándalo internacional que se ha creado al respecto, ha comenzado a hacer algunos operativos, ¿no?, contra el químico, contra la droga fundamentalmente, en la capital cubana. Y se está viendo, ¿no? Vemos las noticias que salen diariamente tratando de blanquear un poco la imagen del Ministerio del Interior y como de cierto modo se está haciendo algún trabajo, pero contraproducentemente. Mientras esto sucede, vemos que en Playa matan a un cantante de música urbana y asesinan a otra señora por allá por Camagüey, y seguimos viendo que la inseguridad ciudadana y la delincuencia y el robo, también otra señora en Camagüey se le metió un ladrón en la casa estando ella adentro y le llevaba la cartera y la bicicleta, si no es por los vecinos que salen corriendo y atrapan al ladrón y después se lo entregan a la policía, pues el hombre se hubiera salido con la suya. Y todos sabemos lo que pasa, muchos de estos delincuentes y estos ladrones son informantes y colaboradores de la PNR, del Ministerio del Interior, están unas horas ahí dentro de los calabozos y después van para la calle de nuevo, los mandan para otro pueblo para que se enfríen por un tiempo y al final no pasa nada, porque el régimen castrista entre sus prioridades no tiene resolver los crecientes problemas, ¿no?, a los que se está enfrentando el pueblo cubano. Vemos también en la arena internacional que en las últimas horas el gobierno de Israel, ante la negativa de Hamas, ¿no?, y de estos terroristas palestinos de liberar a los presos, a los rehenes que tienen todavía desde hace más de 2 años, cuando el 7 de octubre del año 2023 cogieron y entraron para territorio israelí y masacraron familias enteras, niños, ancianos, miserablemente, pues Israel ha comenzado de nuevo la ofensiva contra Gaza. Y la comunidad internacional empieza a protestar y dice que son unos criminales, pero no se acuerdan que hubo un 7 de octubre donde los palestinos y Hamas, los terroristas de Hamas, fueron los que comenzaron esta escalada. Que el primer ministro Benjamin Netanyahu dice que va a terminar como tenga que terminar. Porque si el objetivo es acabar con el pueblo hebreo de Israel, ellos primeramente van a acabar con los enemigos de Israel. Y así vemos también que Estados Unidos en los últimos días ha estado haciendo operativos, ¿no?, contra los hutíes de Yemen, en protección, ¿no?, a los intereses estadounidenses, a los intereses israelíes y a los intereses de los países de Europa que envían sus buques mercantes y buques con provisiones para Israel y han sido atacados en todo este tiempo en el Mar Rojo por los rebeldes hutíes que son de Yemen. Pues nada, estos rebeldes hutíes les están dando una ofensiva terrible los portaaviones estadounidenses ahí en el Mar Rojo y este es el movimiento, el mapa geopolítico que hay en estos momentos en el mundo. Mientras esto sucede, sigue la guerra en Ucrania por la invasión rusa, siguen las amenazas de China de invadir a Taiwán y estamos viviendo en un mundo convulso. Vemos que en México también, ahí en Jalisco, un rancho en Jalisco que lo comparan con el campo de concentración nazi más connotado, ¿no?, de Auschwitz, porque han aparecido muchísimos objetos de personas que están desaparecidas y pedazos de huesos y crematorios y todo al puro estilo de los campos de concentración, los campos de exterminio que los fascistas durante la Segunda Guerra Mundial utilizaron para tratar de exterminar, y valga la redundancia, de la faz de la tierra al pueblo hebreo de Israel. No puedo ver los comentarios de ustedes. Recuérdense que llevo varios días donde Facebook me tiene limitado el poder ver los comentarios de ustedes para saludarlos, pero desde aquí les envío un saludo, les deseo un bendecido y bonito día de miércoles. Aquí hay mucho frío, está saliendo el sol. Les deseo, vuelvo y les repito, una jornada de miércoles
próspera, abundante y con muchísimas bendiciones. Mi nombre es Juan Echezábal, esta es mi página La Tijera.